Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo licenciado Gisbert, el búho. Estamos por esta su estación, GB Radio y Radio Tepotzotlán. Inicio de semana, lunes 7 de diciembre del 2020, las 4 de la tarde con 1 minuto, y la temperatura en este pueblo mágico de Tepotzotlán, Estado de México, de 18 grados centígrados, pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho. La hora por México. Nuestro correo electrónico gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo www.gbradio.com.mx, nuestro Facebook y YouTube GB Radio y Radio Tepotzotlán, nuestro Twitter @gbradio2 y nuestro Instagram gb.radio. Nuestro teléfono en cabina 55 58 96 12 13. Wow. Amigos, amigas, dice AMLO pide evitar reuniones, salir a la calle en época navideña. Dice, yo ordené que no se otorgaran, dice AMLO, sobre contratos para su prima. Saturación en hospitales de salud. Pide que consultar la disponibilidad al 911. AMLO responde a línea, más tipo de forma de Fernández Noroña. Quedarme callado sería quitarme mi libertad. Bueno, es lo que piensa ese tipo. La Semarnat autoriza la fase 1 del Tren Maya y manda talar 800 hectáreas de bosque. Los pacientes de mieloma múltiple entregan firmas para que les den medicamentos. Pobre gente. No les dan a los enfermos de cáncer, no les dan a los enfermos de SIDA, tampoco les van a dar a esta pobre gente. Tenemos muy buenos videos. Que vean los diferentes, el abanico de opiniones, todas ellas con un común denominador. Todos en contra de López. Aquí, Sonia Neira, buenas tardes. Con todo lo que está haciendo el gobierno, me pregunto, ¿el ejército en dónde está? Sonia, hay que preguntárselo a López, tampoco lo vemos. La misma Sonia Neira, ¿van a hacer algo por el pueblo o se van a quedar de brazos cruzados? O tal vez masacrando mexicanos. Me inclino más a lo último, Sonia. Están a la orden y disposición del jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Carmen María Martínez, no se preocupe, respetamos su vida y que todo se resuelva para bien, bendiciones. Carmen, mil gracias. Voy a estar leyendo los mensajes que ustedes nos hagan el enorme favor, pero insisto, nos debemos a ustedes. Y no quiero cometer algún error, no quiero ser inoportuno. En serio, cuando los problemas familiares aparecen, lo hacen añicos a uno. Vamos a ir a nuestro primer video. Productora, por favor. ¿Qué tal, mexicanos verdaderos? Bienvenidos una vez más a esta comunidad de lectómano, de mexicanos libres y conscientes. Loret lo hace de nuevo. Loret hunde a la prima del Cacas. Loret exhibe a Felipa Obrador, prima hermana del presidente, recibiendo contratos por más de 365 millones de pesos de Pemex. Todo esto, mexicanos verdaderos, a través de una empresa llamada Litoral Laboratorios, empresa que participa en contratos de licitación en Pemex, que son adjudicados directamente a esta empresa de la prima del presidente. Otra ratota más, mexicanos verdaderos, de la 4T, enriqueciéndose a costa de los mexicanos, a costa del erario público. Agréguenle que es un familiar cercano. ¿Qué nos dice esto, mexicanos verdaderos? Que a López no le alcanzaron los bolsillos de Pío, de los tribagos. No le alcanzó el bolsillo de sus prestanombres
para seguir saqueando al país. Y es por eso que ahora utiliza a la prima para seguir robando, para seguir enriqueciéndose. Además de esto, mexicanos verdaderos, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, le dice a Loret, le confiesa en entrevista que el PRI está haciendo un juego perverso para Morena y lo acusa de haber reventado la alianza opositora con miras a 2021. Es decir, mexicanos, la 4T tendría el camino libre para este siguiente proceso electoral de 2021. También vamos a ver, mexicanos verdaderos, los 2 años del desgobierno del Cacas en sus propias palabras, sintetizadas. Es decir, mordiéndose la lengua a sí mismo. Chéquenlo y nos vemos al final. Se han cumplido 2 años de que López Obrador llegó a la presidencia. No hace falta que yo diga nada. Que lo diga él. Se va a acabar la corrupción. Yo le tengo confianza al licenciado Bartlett. No se está hablando mucho de Lozoya, ¿eh? Pañuelito blanco, no hay corrupción. Arriba. Aquí te traigo 400. Entonces, ¿se la voy a descontar? Sí, te voy a deber 30 porque no me alcanzó. Hay, pues, notorias diferencias en aquellos casos. Es corrupción. En el de mi hermano son aportaciones para fortalecer el movimiento. Hay aves que pasan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. No es de que hacen las cosas y yo no me entero. Al carajo, la delincuencia. Fuchi, bácala. Abrazos, no balazos. Ya no hay impunidad. No hay torturas, no hay desapariciones, no hay masacres. Ahí están las masacres. No se han detenido a capos porque no es esa nuestra función principal. Porque saludé yo a la mamá de Guzmán Loera, la volvería a saludar y le encuentro a la señora. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. No secuestran a un pobre, secuestran al que tiene. No quiero que el tema sea nada más lo del feminicidio. También que íbamos y se nos presenta lo de la pandemia. Yo creo que va a ser nada más este mes lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar. Hay que abrazarse, no pasa nada. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. No mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus. No pensamos que vaya a haber rebrotes. Ya se domó la pandemia, va bajando. No fuimos rebasados. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación. Me voy a poner un tapaboca, ¿saben cuándo? Cuando no haya corrupción ya. No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo. No es indispensable. Tenemos a toda la chombada, a toda la sopilotada, contando todos los fallecidos. Lo mejor es no enfermarnos. De acuerdo a mis datos, vamos muy bien, no hay técnicamente recesión. Estoy ahora trabajando sobre un índice alternativo al llamado Producto Interno Bruto, que va a medir, sí, crecimiento, pero también bienestar, la felicidad del pueblo. La economía no se nos cayó. Sí, nos pegó más que en otros países. Caímos, pero cayeron más otros. Creo que tocamos fondo y que vamos a ir hacia arriba. Si ya tenemos zapatos, pues ¿para qué más? Dicen que son ocurrencias. Nosotros no actuamos de esa manera, no es un gobierno de ocurrencia. Porque no crean que yo vengo aquí ya con ideas analizadas, ¿no? Yo vengo aquí pues a hablarles. Yo me veo pequeño
pero no estoy acomplejado. Había un avión presidencial, y existe todavía, pero está en venta. Ya lo rifamos y todavía vamos a venderlo. Por el bien de todos, primero los pobres. Tuvimos que optar entre inconvenientes. No, inundar Villahermosa se perjudicó a la gente de Nezahualcóyotl, son los chotales, los más pobres, pero teníamos que tomar una decisión. Nunca perderé la comunicación con la gente. No necesito estarme viendo de manera presencial con la gente. Nada más para tomarme la foto me mojo, me enfermo. ¿Y qué se gana con eso? O se está por la transformación o se está en contra de la transformación. Pedimos lealtad a ciegas al proyecto de transformación. El presidente de México pues no es un florero, no estamos aquí de adorno. El presidente se entera de todo. Pues no sabía, no tengo información, no tengo elementos. Suba, tuvimos diferencias. Les hablaba yo del plan de desarrollo, no reflejaba el cambio. Era como si lo hubiese hecho Carstens o Meade. Quise estar aquí para agradecerle a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos. Se ha comportado hacia nosotros con gentileza. Yo no puedo decir felicito a un candidato, felicito al otro. Benito Mussolini lleva ese nombre porque su papá quiso que se llamara como Benito Juárez. Se respetará la libertad de expresión. No va a haber censura. Existe la prensa fifí, la prensa conservadora, es prensa vendida o alquilada. El AMPA del periodismo. Aparecen encuestas cuchareadas, todos estos pasquines. ¿Qué son al final los fifís? Pues son fantoches, conservadores, sabelotodos, hipócritas, doble cara, racistas, clasistas, corruptos, represores, títeres, peleles, oportunistas. Callaron como momias, alborotadores, machuchones, desquiciados. Están los medios muy lanzados en contra de nosotros. Soy el presidente más atacado en los últimos 100 años. Yo no odio, pero no olvido. Dicen que el poder atonta a los inteligentes y que a los tontos los vuelve locos. Sin filias ni fobias, son sus propias palabras. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. Amigos y amigas, excelente reportaje de Carlos Loret de Mola, como son los suyos. Lo que dice López, no cumple nada y todas las mentiras que ha dicho a los mexicanos. Qué increíble. Maldonado George, saludos y felicidades por su gran programa. Desde Coahuila, Jorge, Leti y Yangi con una temperatura de 4 grados de temperatura. Wow, frío en Coahuila, mi estimado Maldonado George, Lupita Ávila. No se preocupe, tanta apatía de una parte de nuestro pueblo mexicano que siguen creyendo en las mentiras de este gobierno indolente. ¿Cómo es que saldrá adelante nuestro país? Buena tarde, que Dios lo bendiga y proteja siempre. Muchas gracias, Lupita. ¿Quién sabe cómo vamos a salir con el infame de López? Tulipat, cada sexenio es lo mismo, sea el partido que sea. Tuli, por desgracia hemos tenido pésimos gobernantes, pésimos. Y cada sexenio se pudiese decir que es el peor, pero como este no encuentro. Un saludo a Paco Paniagua, un saludo al capitán Manuel Martínez desde Acapulco, Guerrero,
Adela Peña David, un saludo. Sonia responde, pero con todo está mal. Sí, definitiva. El capitán Martínez, buenas tardes, Lick, lo comprendemos. Saludos, muchas gracias, Capi. Alicia Baños León, buenas tardes. Es insoportable escuchar este zángano. Lo que le sigue, Alicia. Eunice Servín se ríe. Tulipat, GB Radio, podrían en otro programa abordar el tema de la reelección de diputados, pero por supuesto que sí. A título personal, creo que ha sido la peor reforma que ha habido, y no fue en este sexenio, fue en el sexenio anterior, porque lo único que buscan es reelegirse y reelegirse y reelegirse. Si bien es cierto que en diputados y en presidentes municipales nada más se pueden reelegir 2 veces, es suficiente como para acabar al país. Yo, totalmente en contra. Eunice Servín, Monserga comunista, totalmente de acuerdo. Nuestro buen amigo Cuauhtémoc Galván, ya llegué, muchas gracias por estar con nosotros, señor Galván. Vamos a ver el segundo, para los que van llegando ahorita, como el señor Galván. Vamos a seguir con el segundo video. Un segundo, decía Sonia Neira, le decía que si el ejército no hará nada y tan solo serán parte del problema, nos van a masacrar o qué van a hacer. Pues hacer lo que diga el comandante supremo. Y me quiero imaginar que va a decir, hay que masacrar al pueblo. Ya inundó a un pueblo pobre, ¿por qué no masacre a otro? El ejército es pueblo, dice el señor Galván. Sí, señor Galván, pero habría que recordárselos a los altos mandos del ejército mexicano. Yo no dudo que la tropa sienta lo que está pasando en nuestro México, pero al parecer los altos mandos lo dudo. Dice Sonia Neira, ¿en serio? Ya no creemos nada. De los altos mandos me quedarían muchas dudas, por desgracia. Lupita Cuellar, buena tarde, don Búho, bendiciones, muchas gracias, Lupita. Bueno, vamos al segundo video. Hola, ¿qué tal mis amigos? Es un gran gusto saludarles y gracias por estar en otro video más de Beto Alfa Noticias. Amigos, y en esta ocasión les tengo un video impresionante, un video que aclarará muchas dudas, en donde comprobaremos que este gobierno es una farsa, aunque ya lo sabemos, pero muchos todavía necesitan pruebas para ver el tamaño de gobierno de farsa que tenemos. Todavía necesitan más pruebas para ver que este gobierno es un gobierno de mentiras, un gobierno sin vergüenza, un gobierno sin conciencia, un gobierno sin amor a México y a los mexicanos. Pero antes de continuar te recuerdo, dale me gusta a este video para que esta gran información llegue a más personas. Y como te estaba comentando, aquí te voy a presentar un video que se está haciendo tendencia viral por todas las redes sociales. A lo mejor muchos de ustedes ya lo vieron, otros no, pero aquí se los voy a presentar. Y se trata de un video que un mexicano grabó al momento de la encuesta por teléfono para López Obrador. Esta encuesta la están haciendo por la compañía de Telmex, de Carlos Slim, ¿sí? El mismo que hoy está con López Obrador y que antes era de la mafia del poder, según López Obrador. Pero hoy, Carlos Slim ya sabemos que está con López Obrador y su compañía de teléfonos Telmex está logrando hacer un gran fraude en la encuesta, ¿sí? En la encuesta para que tú califiques el desempeño
de este gobierno, mal gobierno de López Obrador. Vamos a ver el video. O prima 3. Mal o prima 4. Muy mal o prima 5. El número 5 es una opción inválida. Le repito la pregunta. ¿Cómo califica el desempeño de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México? Muy bien o prima 2 en su teclado telefónico. Bien o prima 3. Mal o prima 4. Muy mal o prima 5. O prima 5. Bien o prima 3. Mal o prima 4. Muy mal o prima 5. El número 5 es una opción inválida. Le repito la pregunta. ¿Cómo califica el desempeño de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México? Muy bien o prima 2 en su teclado telefónico. Bien o prima 3. Mal o prima 4. Muy mal o prima 5. O prima 5. Bueno, pues ahí lo tienen. Por eso las encuestas dice López Obrador que le favorecen. Por eso dice López Obrador que todo va muy bien, que todo está bien y que sus encuestas hacia su aceptación son magníficas, maravillosas. Pues claro, ¿cómo no, mexicanos? Si claramente estamos viendo en el video que cuando uno quiere calificar la encuesta como muy mal gobierno, no lo acepta. A la segunda vez que lo vuelve a marcar y que te repiten la pregunta, te cortan la llamada si le marcas que es un muy mal gobierno. Increíble. Este gran fraude a la vista de todos los mexicanos, señores, de entre Carlos Slim y López Obrador. Claro que es un fraude. Con esto se comprueba y se demuestra que este gobierno hace lo que sea con tal de engañar y mentir a los mexicanos. Y para esto se presta la compañía de Telmex, para hacerle el caldo gordo a López Obrador, para engañar más y manipular a los mexicanos. Con razón la encuesta dice que va al 71% arriba López Obrador. ¿Cómo no? Si a las personas que marcan en contra de López Obrador no las cuentan, les cortan la llamada, les cortan la encuesta. Increíble, señores. Esto es una burla para el pueblo de México. Bueno, y ahí tienes toda la información. Déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, exprésate libremente. Te recuerdo darle me gusta a este video para que llegue a más personas. Muchas gracias. ¡Viva la libertad! Hasta la próxima. Amigos, amigas, lo increíble, ¿no? Por eso dice López, yo tengo otros datos, sí, amañados, corruptos. Cuando oprimen 5, se corta. O cuando oprimen 5 por primera vez dicen que es un número incorrecto. Y aquí no nos dice Sonia Neira. En casa también llamaron y se cortó la llamada cuando le di el 5. Qué increíble forma de engañar al pueblo. Ahí están las encuestas. ¿Cuántas llamadas se hicieron? No lo sé. Pero aquellos que dijeron el 5, qué desilusión. Que digan, esa posición es inválida. A modo de que forzosamente tienen que decir, vamos, requete bien. Qué increíble, qué engaño de remedo de presidente tenemos. Es un auténtico remedo. Sam Pisa, maestro, estamos con usted. Muchas, muchas gracias, Sam. Lo sé. Tulipat, recibí esa llamada y me pasó lo mismo. ¿Qué pretenden hacer con esas encuestas? Engañar al pueblo, Tuli. Engañarlo de la forma más baja, más corriente, más vulgar. Díganme cómo estoy haciendo mi trabajo. Pues que lo quieres en el buen español, lo estás haciendo de la chingada, güey. Pero cuando le dicen muy mal, el 5 es inválido. Dice Sonia Neira, pues que siga diciendo que tiene alta aprobación en las elecciones, le demostraremos que no. Efectivamente, y todavía este tipo dijo que tenía el 71% de personas que lo halagan con sus comentarios. Pues con sus datos que él tiene, dice que el 71%, porque en las encuestas que no son las vendidas, dicen que ya bajó al 49%, y lo que le sigue, ¿no?
A mí también me pasó lo mismo. Saludos de Elber Galarga. Pues sí, y así como ustedes, ¿cuántos cientos o cuántos miles de hombres y mujeres de nuestro país quisieron marcar el 5? Y dijeron no. Qué lástima por el señor ingeniero Carlos Slim que se preste a esas triquiñuelas. Creo que tiene una posición que no le debe de importar si se llama López, si se llama Pérez, si se llama González, si se llama Martínez, eso no importa. Qué lástima que haya dejado que su principal empresa, ¿no?, que su principal empresa se preste para engañar al pueblo. Bueno, pues vamos a ver otro video. ¿Cuántas veces hemos leído o escuchado que cualquier mascota croquetera, también conocidos como amlovers, solovinos o chimpanchairos, término que orgullosamente ha acuñado un servidor, ante la falta de argumentos para defender lo indefendible, recurren al término facho o fascista? Bien, pues como ustedes saben, si hay algo que disfruto en esta vida es darles periodicazos en el hocico a tan singular y simpática especie. Así que hoy voy a exponerles las razones por las que el uso de esta palabra no nada más está siendo mal utilizada, sino que irónicamente quienes la usan caben perfectamente en la definición de la misma. En redes sociales, más de una vez la palabra facho se ha viralizado bajo diferentes hashtags. Por ejemplo, en 2019, cuando se cumplía un año de la catástrofe del triunfo del inútil de Palacio Nacional, la red AMLO hizo tendencia el hashtag Un Día Sin Fachos, en clara referencia a los críticos del remedo del presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, usaron el diseño de cartel de la película Un Día Sin Mexicanos, de mi amigo el director Sergio Arau, a quien por cierto le mando un saludo y un abrazo. Y efectivamente, facho hace alusión a la palabra fascista, que es aquel quien comulga con una ideología convertida en movimiento político y que puede devenir en la conformación de estados totalitarios, de ahí el fascismo. El término proviene del italiano fascio y del latín fasces, que hace alusión a los signos de autoridad que utilizaban los romanos. Ahora bien, atención aquí. El fascismo ensalza valores como la raza, la patria y la territorialidad, lo que deviene en opresión de cierta parte de los ciudadanos y un fuerte militarismo para preservar las normas de la mayoría. En el fascismo, el militarismo y nacionalismo dominan. ¿Les suena conocido? Aunque me critiquen de que quiero militarizar el país, voy a seguir insistiendo en que nos deben de ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. El concepto régimen fascista se podría acuñar a regímenes que en realidad son totalitarios o autoritarios, como la Italia fascista de Benito Mussolini, por ejemplo. Benito Juárez García se le conoció como el benemérito de las Américas. Fue tan importante su proceder y su fama que Benito Mussolini lleva ese nombre porque su papá quiso que se llamara como Benito Juárez. La Alemania del Tercer Reich de Adolfo Hitler o la España de Francisco Franco, donde los gobernantes han extendido su mandato por periodos largos. Es una burla para los mexicanos. Debemos tener prendidas todas las alertas. ¿Y por qué lo decimos? Porque los ejemplos son evidentes. Se propuso la revocación de mandato en Venezuela y eso abrió la puerta a la ambición de Hugo Chávez para perpetuarse en el poder. El fascismo conllevado a la práctica en Italia bajo las manos de Benito Mussolini, su aplicación era la del Estado todopoderoso que encarna al espíritu del pueblo. Sus habitantes no tenían nada que buscar fuera del Estado, el cual estaba en manos de un partido único. Asume que el pueblo es el Estado y el Estado es el pueblo, todo dentro del Estado, nada fuera de él. En la actualidad lo aplican los líderes izquierdistas en el poder que terminan creyendo ser el Estado y el pueblo, y todo lo que se busca debe salir del Estado.
Los izquierdistas en el poder, como los de Corea del Norte, los de Cuba y lo impuesto en Venezuela, son fascistas. Kim Jong-un, Fidel Castro, Chávez y Maduro han impuesto regímenes autoritarios de izquierda, no de derecha. Los líderes de estos sistemas han creído ser el pueblo encarnado. Chávez decía y actuaba repitiendo lo mismo que su colono Fidel Castro: yo no soy yo soy pueblo. Yo ya no me pertenezco. Yo estoy al servicio de la nación. Señor, soy un hombre de nación. Entonces, yo tengo que cumplirle al pueblo de México. Mi amo es el pueblo de México. Entonces es mi responsabilidad. O sea, no fallarle al pueblo de México, y no le voy a fallar. Porque el pueblo lo merece y porque en verdad, como se los digo, yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Mi vida es de ustedes. ¿Qué me queda a mí? Servir al pueblo, servir al pueblo, servir a la revolución, servir al socialismo, servir a la patria. Como podemos ver, el uso del término facho o fascista para tildar a quienes no somos de izquierda es un uso incorrecto y alejado de su verdadero significado. Así que el mal uso de la palabra facho, como sinónimo de liberal o capitalista, se debe principalmente a un adoctrinamiento impuesto por ídolos de barro como el inútil que tenemos en Palacio Nacional, y a repetir lo que por tendencias ideológicas se inculca, se sigue y asume como cierto, apartando a las personas del propio conocimiento y de la realidad, demostrado con ello que hay corrientes que su fin es manipular, confundir y engañar. Valga la siguiente explicación que el mismísimo Mussolini ofreció en la doctrina del fascismo. Siendo antiindividualista, el sistema de vida fascista pone de relieve la importancia del Estado y reconoce al individuo solo en la medida en que sus intereses coinciden con los del Estado, que encarna la conciencia y la universalidad del hombre como entidad histórica. Se opone al liberalismo clásico, que surgió como reacción al absolutismo y agotó su función histórica cuando el Estado se convirtió en la expresión de la conciencia y de la voluntad del pueblo. El liberalismo negó al Estado en nombre del individuo, el fascismo reafirma los derechos del Estado como la expresión de la verdadera esencia de lo individual. Para un genuino fascista, entonces, de acuerdo a la voz más autorizada que hay al respecto, el Estado prima por sobre el individuo, propende a una sociedad colectivista en la que el Estado es el motor primario del progreso. Me ha ocurrido docenas de veces al expresar, por ejemplo, mi preferencia por el libre mercado o por la privatización, que algún prófugo del ácido fólico profiere su grito de guerra facho, o por criticar el intervencionismo estatal, ¡pum! Facho, o abogar por una clase media, ¡pum! Facho. Humberto Eco advirtió que cada vez que un político pone en duda la legitimidad del Parlamento, o en nuestro caso del Congreso, por ya no representar la voz del pueblo, se puede sentir el olor de fascismo. Por su actualidad y porque nos ayuda a entender lo que ocurre en México y en el mundo de la globalización, estos son algunos puntos que nos dio este autor en 1995 para identificar al fascismo. 1. Utilización del miedo a lo diferente. La estigmatización de minorías que no encajan exactamente en el arquetipo de ciudadano medio o que viven a través de formas de expresión cultural distintas es frecuente en regímenes fascistas. Esto permite reforzar la idea de identidad nacional que puede servir para reivindicar cualquier objetivo político. ¿Le suena aquello de por el bien de todos, primero los pobres? 2. Control y represión de la sexualidad. El control de la sexualidad, en especial de la femenina, es un sistema propagandístico gracias al cual se piensa en el proyecto político, incluso en los momentos más íntimos y domésticos. Por otro lado, también permite reprimir minorías, ya sea a partir de su orientación sexual o por el modo en el que se concibe lo sexual y afectivo. ¿Se acuerdan de la falta de empatía con las marchas feministas? 3. Oposición sistemática a la más mínima crítica. El rechazo total a las críticas permite hacer y deshacer cualquier clase de iniciativas sin tener que dar explicaciones ni rendir cuentas ante nadie. ¿Se acuerdan del presidente más atacado en los últimos 100 años? 4. Valoración de la fuerza y la acción por encima del intelecto. La desconfianza hacia lo intelectual hace que el pensamiento crítico del país quede herido de muerte. Se considera que la razón es una manera de encubrir intereses basados en la razón y que por consiguiente es una pérdida de tiempo. ¿Le suena lo de yo tengo otros datos? 5. Apelación constante a una amenaza que no desaparece. Estar todo el tiempo apelando a una amenaza eterna permite introducir el estado de excepción, gracias al cual el partido político puede incumplir la legalidad vigente por el bien del pueblo.
Aquí entran los adversarios, los neoliberales, los gobiernos anteriores y aquello de no somos iguales. 6. Uso de discursos de vocabulario sencillo y basado en tópicos. La utilización de palabras con significado muy amplio permite producir discursos que, pese a que parecen muy claros, no contactan con la realidad. Normalmente el único mensaje que se da tiene que ver con las ideas más impactantes, como quién tiene la culpa de algo o la actitud que el partido va a tener frente a un hecho, pero no se concreta demasiado. O sea, aquí entra todo lo que dice diario en su show cómico mañanero con sus frases y ocurrencias. 7. Ridiculización de lo innovador o novedoso. Todo aquello que se separa del modo tradicional de ver el mundo es rechazado y ridiculizado como si fuese una distracción, una mentira o un pasatiempo banal. ¿Les recuerda el rechazo a las energías renovables? 8. Énfasis en la importancia de la tradición y la identidad nacional. Apelar constantemente a la identidad de un pueblo y a la tradición es una manera fácil de reivindicarse como el espejo natural de la voz de ese colectivo. No hace falta proponer políticas que beneficien a la mayoría, simplemente se utilizan los símbolos, los íconos y las costumbres como piezas de la propaganda. Madero, Benito Juárez, Leona Vicario y las cartas exigiendo perdón por parte de España y el Papa entran aquí. 9. Llamamiento constante a una clase social descontenta. Esta no es una característica que de por sí defina al fascismo, ya que se hace desde muchas tendencias políticas. Sin embargo, el fascismo se reivindica como la única voz de esa parte de la población, como si en ella no existiese la pluralidad. Del pueblo y para el pueblo, ¿verdad? 10. Utilización de un líder carismático que representa al pueblo. El líder es el reflejo del pueblo y como tal habla en su lenguaje y trata de expresar las mismas preocupaciones que el estereotipo de la parte de la población a la que apela. Sus decisiones personales y sus gustos y preferencias son tomadas como un asunto público, ya que es la encarnación de la voluntad popular. Me canso ganso y vestirse como mamarracho es el claro ejemplo de esto. 11. Búsqueda constante de culpables externos. Culpar de todo a quien está fuera del sistema de propaganda y no se puede defender permite desplazar la atención sobre los fallos del partido o, si quedan revelados, se muestran como equivocaciones dadas en la lucha contra un mal mayor. ¿Se acuerdan cada que dice es que antes estábamos peor? 12. Apelación constante a la voluntad del pueblo. Se intenta apropiarse de las reivindicaciones populares haciendo que pasen a lo institucional y ahí se disuelvan y se confundan con los objetivos políticos de los líderes del movimiento fascista. El claro ejemplo de esto es aquello de el pueblo pone y el pueblo quita. En fin, ¿sirve de algo enterarse de todo esto? Desde luego. No pretendo corregir esta paradoja histórica en el habla coloquial mediante esta nada humilde y jamás equivocada videocolumna. El término ya se instaló y no va a cambiar. Pero sí vale la pena al menos estar consciente de la ironía y de sus implicaciones en la escena política actual, donde cual más, solo por exhibir los errores y desaciertos de este desgobierno, te quiere ofender con una palabra que ni siquiera saben lo que significa, como todo lo que dicen y hacen. Así que cada que un chimpanchairo prófugo del ácido fólico te diga facho, ponle la liga a este video para que se entretenga un rato, haga un entripado y se trague sus palabras. Amigos y amigas, desde que yo vi a este alterno, que es Luis Berman, un conocedor, se me hace un conocedor bastante profundo de la temática, al señor Galván le gustó mucho, a mí también. Hemos puesto algunos videos, el que sigue creo que también es de él. Quiero leer algo. Dice Luisa Iliana Torres Lara, buenas tardes, un gusto en escucharlo. Luisita, muchas gracias. Sonia Neira, hay mucha gente que le gusta ser deshonesta. No entiendo qué es lo que ganan. La verdad tarde o temprano sale a la luz. Esto, conforme a un escrito que nos hizo el favor de enviar Sonia, de Beto Alfa Noticias. En el día que tuvimos la entrevista personal con Gilberto Lozano, le pregunté sobre el lectómano, y me dice, no lo conozco. Sobre Beto Alfa Noticias, donde se pronuncia mucho a favor de Frena, y me dice, sí, es regiomontano, es un buen amigo, es un joven que tiene cáncer en la garganta, y yo le doy muchas premisas a él, por ende, ante el comentario positivo que dio Gilberto de Beto Alfa Noticias, lo hemos seguido hasta lo que yo he visto. Siempre he estado a favor de Frena, siempre he estado a favor del ingeniero Gilberto Lozano. No sé si el parentesco con el que lo relacionan,
no sé quién sea esta licenciada, he escuchado de ella, pero no tengo a bien. Creo que es una de las personas disidentes del movimiento de Frena. Creo que tenemos otro video de Berman, de Luis Berman. Vamos a verlo. Creo que a todos nos está haciendo su cuate muy preparado y que dice las verdades, las dice en serio y totalmente anti López. Se une a nosotros. Vamos a ver el video de Berman. Como ya he mencionado antes, desilusionados, hartos, encabronados por la recurrente corrupción que se volvió una cada vez más cínica e impune costumbre, aderezada con reformas y leyes para supuestamente preverla, combatirla, castigarla, desterrarla, 30 millones de mexicanos llevaron a la primera magistratura del país a un opositor cuasicrónico, en quien han colocado tercamente su confianza, no solo para emprender numerosos cambios económicos, políticos, sociales, sino para introducir a la nación entera en una nueva etapa de su historia, en una cuarta transformación, que acabaría con pobreza, inseguridad, rezago educativo, desigualdad y todo tipo de injusticia, heredada, según el dogma pejista, por los regímenes que le han precedido, por la mafia del poder, por los conservadores, los fifís y una sarta más de enemigos internos. Luego de una fina defensa de su profeta desarmado, a través de las redes sociales, poco a poco propios y extraños van cayendo en razón, y con mayor o menor espanto, sorpresa y racionalidad, van aceptando o reafirmando que la anunciada ascensión de un régimen populista, autoritario, crecientemente dictatorial y contrario al Estado de Derecho, va colándose entre el entramado democrático. Va minando lenta pero sostenidamente a los contrapesos del Poder Ejecutivo y delinea el perfil de sus contendientes, del enemigo interno, de él o de los opositores a su plan de regeneración, más bien de regresión, atropellando sin disimulo a la Constitución misma y a toda institución que de ella emana. Poseedor del apoyo de millones de mexicanos y su hartazgo del pasado, indignados, llenos de ilusiones de cambio mágico, providencial, aparece por todas partes el actor omnipresente y omnisapiente todopoderoso, sin contrapeso alguno. El que tiene información diversa mediante la que decida a su antojo sobre cuestiones públicas que, por cierto, están estancadas, ya que nadie más puede proponer soluciones para resolverlas. Reina a sus anchas, quien dice, se contradice y luego niega tajantemente haberlo afirmado. El pastor de almas bellas, que sigue sosteniendo que la reconciliación se impondrá sobre el castigo y que los cambios sociales serán automáticos con la aplicación de sus aún imprecisos programas sociales. Violador de la división de poderes, manipulador de los principios de legalidad, de certeza jurídica e intérprete de nuestro débil Estado de Derecho. ¿Se trata de un ignorante, de un cínico o de un prohombre que realmente dará perfeccionamiento a nuestra historia? Pero, ¿qué ha sido lo que ha llevado a que esta nueva realidad tan contradictoria y amenazante cobre carta de naturalización en el país entero? Que la o las oposiciones dejen hacer y dejen pasar casi sin una reacción significativa que cuestione o frene lo que viene sucediendo desde la cima misma del poder en México, y que las encuestas determinen que una mayoría ciudadana avala hasta con fanática insistencia y persistencia. La advertencia está en todos los foros. Nuestra imperfecta pero vigente democracia puede sucumbir más pronto de lo que se había previsto. No existe peligro de que una rebelión armada irrumpa para demolerla, como sucedió en su momento mediante golpes de Estado en Chile, Argentina, Brasil, República Dominicana, Ghana, Grecia, Guatemala, Nigeria, Pakistán, Perú, Tailandia, Turquía y Uruguay. Aquí, como en Hungría, Nicaragua, el Perú de Fujimori, Filipinas, Polonia, Rusia, Sri Lanka, Turquía, Ucrania y por supuesto en la Venezuela de Hugo Chávez y su Maduro, se trata de un líder electo en elecciones democráticas, que poco a poco se torna contra el sistema que le posibilitó acceso al poder. Lo que acontece ahora en México no es inédito. Paradójicamente, la regresión se da inicialmente en elecciones libres y posteriormente desde la cima del poder se da un proceso más o menos agresivo para deformar y abatir las instituciones que irónicamente, de una manera u otra, le dieron vida. Por supuesto que el mandatario, líder, salvador, liberador, profeta, lo niega inicialmente, juntamente con sus feligreses, o débilmente a través de ideólogos que no atinan más que a defender y hacer más evidente las intenciones abolicionistas, ya que crecientemente y con cada vez menos disimulada ferocidad, se va dando un abierto rechazo o debilitamiento de la aplicación de las reglas democráticas y de la legalidad que la fundamenta. Se avala y hasta se incita a la violencia como lo más propicio para deslegitimar a todos sus oponentes o simpatizantes. Lenta pero paulatinamente se van restringiendo libertades a los medios de comunicación, sobre todo a los críticos, mediante una estrategia de la comunicación soy yo.
Un elemento más en ese contexto, los partidos de oposición van claudicando o guardando un sospechoso silencio de complicidad o de claudicación. Guste o no, se acepte o no, se ofenda a quienes lo van previendo o se justifique con malabares de ideología chapurreada, se va imponiendo una mecánica autoritaria que incluso carece de un plan acabado, pero que muestra tácticas comunes a otros populismos o regímenes autoritarios y que ya perfilan a Andrés Manuel López Obrador como un dictador. Ataque a las instituciones del Estado no alineadas al Ejecutivo, sometimiento de los árbitros y debilitamiento o arreglo con las oposiciones, llámense partidos políticos, organizaciones sociales, medios de comunicación, etc. Menosprecio del tinglado constitucional y, como acaba de suceder con la emisión de un memorándum que sustituye la legalidad e incluso incita a la desobediencia de la Carta Magna, la ruptura de las normas precipita la escalada de polarización del país. Tal y como ahora atestiguamos, cada día se lanzan calificativos ofensivos, mentiras, descalificaciones, amenazas que explican un discurso paranoico premeditado, que va envenenando el ambiente público. La intolerancia a los opositores, a todos aquellos que no apoyan directamente al régimen, va minando crecientemente su figura de contrincantes legítimos, aquella que define que la política no sea una guerra, sino una controversia basada en reglas. López Obrador no pacifica al país, acentúa rencores y hace de sus conferencias matutinas plataformas para lanzar insultos, confrontar, desprestigiar y sembrar enemistad, rencor, división entre los componentes sociales. Con toda esta acción múltiple de desmantelamiento democrático, de desvaloración de la vida y de las estructuras democráticas, cuando las graves problemáticas sociales o la inseguridad no se han resuelto más allá de lo discursivo como en otros lugares donde se ha asentado el autoritarismo y los populismos, se van arraigando las condiciones para la perpetuación del líder llamado a hacer historia y para hacer saltar en pedazos el sistema político aún operante. Andrés Manuel López Obrador, ya sea bien asesorado o por sus propios vuelos, se sigue comportando como un líder que logró conformar un partido político que actualmente necesita fortalecerse, extenderse profundamente y asegurar permanencia entre el ánimo de sus miembros y votantes en general, para continuar gobernando en todos los ámbitos de gobierno en el país. Su comportamiento muestra que tiene la firme convicción de ser todo un líder, religioso, empresarial, militar, social, académico y político, entre otros. Los millones de sus seguidores más ávidos de pertenencia a un nuevo partido que consiguió desplazar incuestionablemente a los viejos partidos políticos del México del siglo XX, principalmente PRI, PAN y PRD, que deseosos de conocer los planos de la nueva construcción económica, política y social del país, agregan diversos calificativos a su guía: heroico, innovador, transformador, individual, colectivo de opinión, burocrático y hasta religioso. En este caso tenemos en principio a un liderazgo carismático y populista. Poco a poco se va conociendo a quien de una forma u otra se considera el conditiero o mercenario de la nueva nación mexicana, conductor, integrador, articulador, conocedor y protector de sus seguidores, quienes creen en él a costa incluso del ridículo, puesto que le tienen fe y confianza para regir los destinos. Su, por cierto, más de forma que de fondo, intromisión en los terrenos del discurso religioso evidencian la ambición de sus miras. De esa fe popular y de la capacidad política que mostró durante su larga campaña, nace la autoconcepción del presidente, quien hasta ahora cuenta con el apoyo casi irrestricto de sus seguidores y toma decisiones que influyen en ellos y gobiernan hasta ahora su conducta. Es probable que, en su ampliada en el tiempo preparación académica, López Obrador haya conocido la definición de carisma planteada por Max Weber, quien delimitaba esta cualidad en una persona a la que se le trata como si estuviera dotada de energías o habilidades sobrenaturales, sobrehumanas o excepcionales, consideradas de origen divino, por lo que el individuo que las posee es tratado como líder. En su caso, su liderazgo se trata más bien de su trayectoria de vida, a sus rasgos personales, al entorno político que le ha tocado enfrentar, al proyecto contestatario que tanto impacto logró a través de redes sociales, a contar con seguidores que compartan su propuesta y a la acción política que consiguió ir modelando mediante su partido Morena. Por lo pronto, su punto fuerte ha venido transformándose en riesgo de transformarse en su punto más débil: sus seguidores. AMLO requiere de ellos para crear redes de personas con las que pueda contar. El éxito de un líder depende de su habilidad para construir una base de seguidores leales y capaces. López Obrador pareciera lo ha conseguido, pero ha caído en la fuerte tentación y acción de menospreciarlos, de ningunearlos, de corregirlos en público, de ni siquiera acordar con la mayoría y de exigirles resultados prácticamente por lo que va delineando en sus conferencias mañaneras. En medio de la sociedad hay quienes fijan su compromiso con él por razones de índole moral, más que por otros fines, y otros que lo hacen respondiendo a motivaciones de interés particular. Todos esperan una determinada retribución por su apoyo, especialmente quienes temen no ser aceptados en la nueva élite gobernante. Su liderazgo populista lo conforma como un influyente líder popular y social que conoce la problemática nacional porque la ha vivido.
El pueblo lo reconoce como uno de los suyos, lo sigue y lo defiende de sus detractores. Sus propuestas son claras, simples y su lenguaje es coloquial. Su principal bandera es la justicia social, acabando con los vicios del sistema que concentra la riqueza en unos cuantos, que viven a expensas del sacrificio del pueblo. El liderazgo político de López Obrador en Morena centraliza la toma de decisiones de una manera tan sutil que parece que es producto del consenso, cuando por lo general obedece a los designios del líder, quien además ha tenido la habilidad de evitar la disidencia y la oposición interna. Con todo, por su lamentable comportamiento con los sucesos violentos en Minatitlán, el imparable aumento de la violencia y la inseguridad en todo el país, su maltrato a los opositores, la baja de presupuesto a las guarderías infantiles, la suspensión de apoyos a mujeres maltratadas y la falta de expectativas de crecimiento en el Producto Interno Bruto para este año, se detecta ya una baja de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel, luego de ganar la presidencia tras 18 años de campaña ininterrumpida, puede llevar a México a un infierno y no al paraíso que tiene prometido al pueblo sabio. Cada día se pueden conocer contradicciones y comportamientos que pintan al presidente como un autoritario, intolerante y cretino. Se empieza a sospechar por sus propios partidarios que nos está conduciendo a la dictadura, al derrumbe del Estado de Derecho, a un desplome económico y a vivir en medio de la criminalidad, de la violencia, de la inseguridad, donde los capos serán los dueños del territorio y México será entonces un Estado mafioso. México no es Morena, ni los mexicanos en su inmensa mayoría somos militantes de ese partido, que endiosa a un ser humano que poco a poco va mostrando su incapacidad y mala conciencia, aunque se compare con la divinidad misma. Amigos y amigas, Luis Berman habla fuerte y habla claro. Y creo que lo mejor es que habla con verdades. Lo que ha dicho son verdades. José Enrique Rodríguez, un saludo. Aquiles Ángeles, buena tarde, Lic. No es extraña la repetición sistemática de alguna palabra dicha por el Cacas para que los chairos la agenden a su vocabulario, porque hasta eso carecen de lenguaje propio. Aquiles, totalmente de acuerdo. Y esa gente es pagada. O sea, cuando alguien trabaja en una empresa y el patrón dice, es esto, punto. ¿Por qué? Porque recibimos dinero del patrón y tienen que pensar como él, o hacer las cosas que dice el patrón. Lo más raro, siempre lo hemos dicho, es que a esos que les pagan 200 pesos o 500 pesos o 3,500 pesos a los ninis, no se darán cuenta del daño que le están haciendo a México. No conocerán hoy ya más de 110,000 muertos oficiales. En el video de Carlos Loret, en donde decían, como anillo al dedo, abrácense, apapachos, 110,000. Es una falta de respeto. Que no tienen lenguaje propio. No lo tienen. Tulipat, como pueblo debemos demandar al pseudopresidente por no hacer cumplir la Constitución. Tuli, hay 172 demandas de juicio político en contra de López. 172. ¿Y el Congreso? Bien, gracias. No hace nada. No le dan entrada al paso oficial de parte, se lo sellan y al dormir los 172 juicios de juicio político. Estamos perdidos. Ya tiene el Congreso, tiene el Senado, tiene la Suprema Corte. Próximamente, amigos, amigas, cuidado. Va a entrar la vicepresidenta, vicegobernadora del Banco de México, que es de Morena y es muy cercana a López, como vicegobernadora del Banco de México, para acabarse con todo. A continuación, amigos y amigas, vamos a ver un video que ya lo teníamos antes, pero no nos había dado tiempo de ponerlo, de otro anti-AMLO, en serio, Ricardo Alemán, que ha tenido cualquier cantidad de amenazas, perdió su trabajo por indicaciones de López, como le fue igual a Broso, a Víctor Trujillo, a Carlos Loret y a tantos y tantos periodistas de pluma, coherentes, con un coeficiente intelectual del doble del de López. Va para afuera porque no hablan a favor de la transformación de Cuarta.
Vamos a escuchar para que vean lo fuerte que habla Ricardo Alemán en La Otra Opinión, en sus videos de YouTube, se llama La Otra Opinión con Ricardo Alemán. Aquí dice los 25 extorsiones. 25 pruebas de extorsión. 25 pruebas de extorsión de López. Vamos a ver. Este es un texto largo. Es una columna que yo escribí. Me tardé 2 días investigando y redactando. 2 días. Es un trabajo bastante minucioso. Usted lo va a ver. Y le demuestro con pelos y señales las 25 mentiras de López Obrador, que muestran que es un ladrón, un extorsionador profesional. Ahí le va. A López Obrador nunca le van a probar que se robó un centavo. ¿Por qué? Porque es un ladrón de cuello blanco, inteligente y cínico. Tan inteligente que hasta hoy no ha aparecido un solo video en donde pida dinero de manera personal. Más aún, es probable que no exista un solo video de Obrador pidiendo dinero. Y la razón es que López Obrador se cuida de no tocar el dinero. AMLO no pide dinero. En efecto, López Obrador no pide dinero. Para eso siempre tiene a 1, 2, 3, 4, muchos mandaderos que se ensucian las manos por él. Incluso por años, esos mandaderos han sido motejados por la voz popular, por el pueblo sabio y bueno, como recaudadores. Nos referimos a las mujeres y los hombres que dan la cara para decirle a los representantes del poder, que es poder económico, poder político, poder religioso y hasta el poder criminal, que aporten su diezmo a la causa de AMLO. Sí, ese es el secreto de Obrador, que muchos se enlodan las manos, la conciencia y hasta la vida por cumplir con el trabajo sucio de López Obrador. ¿Lo dudan? Bueno, ¿por qué creen que en los abundantes videos y escuchas de las raterías de López aparecen lo mismo René Bejarano, que Eva Cadena, que Pío López, que Julio Scherer, que Delfina Gómez, que Carlos Simas, que Rocío Nale, el señor Costa Bonino y una larga lista de políticos que metieron las manos al estiércol y tragaron puños de estiércol para dar de comer a López Obrador y sobre todo para financiar su partido y su llegada al poder? Esos personajes tienen hoy en sus manos la responsabilidad de salvar a México de la tragedia que vivimos, de revelar todo el cochinero que saben del ladrón que llegó a la presidencia y que quiere ser dictador. Pero no existe el engaño y la ratería perfectos. Sí, por más inteligente que sea López Obrador, abundan los datos y evidencias de las raterías de AMLO. Algunas en imagen y audio, otras en notas de diarios, en libros, en columnas periodísticas y sobre todo en la confesión de algunos políticos que ya no pueden cargar con la culpa. Y si dudan, por años nosotros hemos documentado todas esas raterías. 1. En el itinerario político del 29 de octubre de 2008 titulado "Y los 9 mil millones, Andrés", revelamos que en la sesión del 11 de febrero de 2004 de la Comisión Permanente protagonizaron un ríspido debate el senador del PAN, Juan José Rodríguez Prats, y el diputado del PRD, Manuel Camacho. En dicha sesión, Rodríguez Prats le exigió a Manuel Camacho desde la tribuna que solo dijera sí o no, que como regente le había entregado 9 mil millones de viejos pesos a Andrés Manuel López Obrador para que desalojara el Zócalo, esto en 1992. El golpe fue contundente y Manuel Camacho Solís debió reconocer que sí,
que entregó esa cantidad de dinero a López Obrador, quien había tomado el Zócalo con campesinos tabasqueños que exigían indemnización por los supuestos daños a sus tierras por derrames de Pemex. 2. En 2011 se publicó el libro Mesías Mexicano, del investigador de la política mexicana George Grayson, quien entrevistó a Camacho sobre la estrategia de dinero público a Obrador. Páginas 91 y 92. De nueva cuenta queda claro que todas las movilizaciones de AMLO eran un chantaje para extorsionar al poder en turno. 3. Y si aún lo dudan, en noviembre de 2019, el diario Reforma publicó una entrevista con Álvaro López Ríos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la UNTA, quien confirmó que en 1991 fue testigo de que Manuel Camacho Solís, con la anuencia de Carlos Salinas, entregó a López Obrador 150,000 millones de viejos pesos a cambio de levantar el plantón de protesta por el supuesto fraude electoral en Tabasco. 4. Antes de los videoescándalos de Bejarano, entre los trabajadores del gobierno del Distrito Federal había una seria indignación por los forzosos cobros que por lo menos del 10% del salario les exigía el entonces jefe de gobierno López Obrador. El 7 de mayo de 2017, el diario digital Letra Roja publicó el siguiente testimonio de un trabajador del gobierno del Distrito Federal. Yo trabajaba ahí desde antes que entrara López Obrador. Nunca nos había ido tan mal. La verdad es que desde que anunció un gobierno de austeridad sabíamos que algo no estaba bien. Andrés se metió con el salario de los trabajadores sin preguntar, metió a gente de confianza y los acomodó en direcciones y subdirecciones. A todos les cobraban diezmo. Les decían diezmo, pero no era opcional. Todos daban, dependiendo de cuánto cobraban, por lo menos un 10% de su salario. A veces hacían rifas y cada quien compraba un boleto. Para todo era un precio diferente. Entre más ganabas, más costaba el boleto de la rifa. Pero lo cierto es que nunca rifaron nada. Todo ese dinero en efectivo se juntaba y se lo llevaba el primo de Nico, un señor llamado Rafael Morín Mollinedo, quien era director general de servicios urbanos. Nadie sabe qué le hacían al dinero. Para el personal en general, AMLO canceló las horas extras y las guardias, lo que redujo hasta en un 50% el sueldo. Si de por sí bajo, pues les quedaba más. Y aunque reclamamos, nadie hacía nada, pues obviamente López Obrador y su gente no vivían en austeridad. 5. En el itinerario político del 28 de mayo de 2017 retomamos el tema de la extorsión a miles de trabajadores del gobierno del DF, además de documentar los videos en los que Rocío Nale y Eva Cadena recolectan dinero para López Obrador. Así concluyó aquel itinerario político. En 5 años, López Obrador robó a manos llenas en el gobierno del DF y todos callaron. ¿Qué hace falta para que la autoridad electoral entienda que López Obrador es el principal guachicolero del dinero público? 6. Sí. 6. Y es que durante años, el desfalco de los segundos pisos del periférico fue un secreto a voces en ese robo de dinero público que participó sobre todo Claudia Sheinbaum, hoy jefa de gobierno de la Ciudad de México. El 14 de septiembre de 2017, el entonces diputado del PRD, Raúl Antonio Flores, ofreció entrevistas a diversos medios en los que señaló a Sheinbaum como recaudadora de altos vuelos. Así lo dijo a la pregunta de si Sheinbaum es recaudadora de Obrador. Déjeme hacer aquí una pausa rápidamente. Nos vamos precisamente a una pausa a quienes nos escuchan en radio y quienes nos ven en televisión. Y bueno, pues el resto
de todos nosotros seguimos aquí en nuestras plataformas digitales. Bueno, le estaba platicando de esta entrevista que le hizo la prensa a el entonces diputado del PRD, Raúl Antonio Flores. Estamos hablando del 14 de septiembre de 2017, en donde este diputado del PRD dijo que la señora Sheinbaum era una recaudadora de altos vuelos. Y luego le preguntaron, a ver, platíquenos cómo recaudaba. Y dijo lo siguiente el diputado Raúl Antonio Flores. Ella tiene años ocupándose de recaudar y administrar los dineros para López Obrador. Para ello es pieza clave en el equipo de trabajo del líder nacional de Morena. El hecho de haber encabezado la construcción de los segundos pisos cuando fue secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal le valió tener una cercanía con grandes desarrolladores inmobiliarios, como el Grupo Danos, cuyo director general es José Daniel Carvaz, así como Carlos Slim, dueño del Grupo Telmex, y otros empresarios. También le preguntaron al diputado Raúl Antonio Flores cómo opera Sheinbaum en la búsqueda del financiamiento para López. Así contestó: en reuniones de empresarios vende posibilidades y promesas de que no habrá consecuencias en la concertación de contratos y movimientos de obras públicas. Por ejemplo, en la mega obra de los segundos pisos, ella se encargó de la diplomacia económica para obtener los recursos financieros que necesitó López Obrador para sostener su campaña a la presidencia. Y a la fecha no hay no hay transparencia en los movimientos de esa obra. 7. Pero el ex esposo de Claudia Sheinbaum, todos lo recuerdan, el ex líder estudiantil Carlos Imas, también era recaudador de López Obrador. Todos tenemos en la memoria los videos donde Carlos Imas llena bolsas de supermercado con dinero que le entrega a Carlos Ahumada. Esto ocurrió en marzo de 2004. Bueno, ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Vibrante Digital 107.1 FM. Gracias por seguir con nosotros. Y también estamos en Sistema TVK es canal 6. Seguimos en la lectura de este texto, que es el único texto hasta hoy en México que tiene el mayor número de pruebas de que López Obrador es un ladrón y un extorsionador. Vamos en el punto 8 de 25. 8, pero la verdadera estrella de los videoescándalos fue sin duda René Bejarano, quien en ese 2004 era el brazo derecho del jefe de gobierno del DF, López Obrador, y a cuyo nombre extorsionaba a empresas y políticos, luego de aparecer en un famoso video llenando bolsas de dinero que le entregaba a Carlos Ahumada. Bejarano fue detenido por no más de 6 meses para luego ser exonerado por su amigo, el hoy presidente. 9. Otro que también apareció involucrado en esos escándalos de marzo de 2004 fue Gustavo Ponce, entonces tesorero del gobierno capitalino, quien apareció en otro video jugando en Las Vegas con el dinero de los contribuyentes. 10. La práctica de recolectar dinero se transformó en un rentable negocio para López Obrador, quien ya como jefe del PRD también incursionó en la venta de candidaturas a puestos de elección popular. El más escandaloso de los casos de esa práctica ocurrió en Iguala, en Guerrero, en donde López Obrador vendió la candidatura a alcalde a José Luis Abarca, el jefe del grupo criminal Guerreros Unidos, banda que a la postre ordenaría el secuestro y muerte y desaparición de los 43 de Ayotzinapa. En el itinerario político del 28 de octubre de 2014, titulado Pruebas de que AMLO miente, documentamos la imposición de Abarca en una asamblea que se llevó a cabo en Iguala y en donde los asistentes denunciaron de manera pública que Obrador había entregado la candidatura a Abarca a cambio de dinero para su naciente partido Morena. 11. Los vínculos de López Obrador y de Morena con el crimen organizado se confirmaron años después, cuando el 17 de octubre de 2019 el presidente López Obrador ordenó dejar en libertad al hijo del Chapo,
Ovidio Guzmán. Lo cierto es que durante los primeros 20 meses del gobierno de Obrador se facilitó la fuga de todos los sicarios de la banda del Chapo, además de que militares y marinos cuidaron la boda de la hija del capo más buscado. Y además, todos vimos el atrevimiento de López Obrador cuando saludó a la mamá de Joaquín Guzmán Loera en un elocuente escenario allá en Badiraguato, en Sinaloa. En el bajo mundo criminal de Sinaloa, por cierto, es secreto a voces que el Chapo habría financiado más de una de las candidaturas presidenciales de López Obrador. Incluso se comenta que existe un video en donde aparecen el hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, y el hijo mayor de AMLO, José Ramón López Beltrán, cuando presuntamente pactan dicho apoyo. 12. Durante la campaña presidencial del 2012 se hizo público un audio obtenido por espionaje telefónico en donde el verdadero jefe de campaña de López Obrador, Luis Costa Bonino, se reúne con empresarios mexicanos a los que exige la entrega de $6 millones a cambio de beneficios cuando llegue a ser presidente López Obrador. 13. También en esa fecha se obtuvo un audio también de espionaje en el que se escucha a los tocayos Julio Scherer Ibarra y Julio Villarreal Guajardo, presidente del grupo empresarial Villacero. En el diálogo, Scherer Ibarra, hijo del fundador del semanario Proceso y hoy brazo derecho de AMLO, extorsiona al empresario al que le pide más de 5 millones de pesos para ayudar a López Obrador. 14. Otro caso de escándalo se produjo cuando se descubrió la alianza entre el gobernador priista de Veracruz, Javier Duarte, y López Obrador, una alianza en donde el priista hizo todo lo posible por facilitar la victoria de Morena y la derrota de su propio partido. En el itinerario político del 2 de febrero de 2016 revelamos esa alianza que a la postre tiene a Javier Duarte y a toda su familia a punto de la exoneración. 15. Sobre el mismo tema, en 2017 se hizo público un nuevo audio en donde Javier Duarte, gobernador de Veracruz, revela que desde 2016 se entrega igualas mensuales de 2.5 millones de pesos a la campaña de López Obrador. El audio apareció luego de las fuertes escaramuzas entre el expriista y luego expanista Miguel Ángel Yunes y el candidato presidencial López Obrador. 16. A su vez, en su informativo de Milenio Televisión, en la primera mitad de 2017, la periodista Azucena Uresti reveló que como parte de las negociaciones entre Duarte y AMLO, el gobierno de Veracruz nombró a Jessica Moreno, esposa de Arturo López Obrador, hermano de López, y cuñada del hoy presidente. Esta cuñada de López fue nombrada oficial mayor de la Secretaría de Educación. Desde esa posición, la cuñada de López desvió más de 80 millones de pesos a la campaña de López Obrador. La denuncia la hizo la Contraloría de Veracruz a cargo de Guillermo Moreno, quien dijo que para el saqueo del dinero público a favor de López Obrador se usaron 20 empresas fantasma. 17. El de Veracruz y Javier Duarte es un caso idéntico al de Chiapas, en donde el gobernador Manuel Velasco fue exhibido en un video difundido por el periodista Carlos Loret. En las imágenes aparecen en dos momentos Pío López Obrador, el hermano del hoy presidente López Obrador, cuando recibe bolsas de dinero para la campaña del tabasqueño. El dinero es entregado por David León Romero, en 2018 asesor del gobierno de Chiapas. 18. En 2015, en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, la Policía Federal detuvo a 3 mujeres que presuntamente eran asesoras del partido Morena. Las mujeres viajaban con maletas en las que escondían millones de pesos. Al ser detenidas, las mujeres dijeron ser empleadas de Ricardo Monreal, entonces delegado de la demarcación Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Poco tiempo después apareció un audio en donde Monreal le pide a su amigo gobernador Manuel Velasco de Chiapas que lo ayude para liberar a las mujeres y el dinero que iba para la campaña de López Obrador. Meses después el escándalo fue mayor cuando Monreal nombró a una de las 3 mujeres de nombre Benelli Jocabet Hernández como responsable de la dirección
de Desarrollo Social de la Alcaldía Cuauhtémoc. 19. Pero no era la primera ocasión que Monreal era sorprendido operando moches. El actual líder de la banca de Morena en el Senado también fue pillado en 2016 con otro envío de dinero. Resulta que Pedro Pablo de Antuñano, uno de los más cercanos colaboradores de Monreal, fue detenido cuando viajaba en su vehículo con 600,000 pesos en una caja de cartón. Nunca pudo explicar la procedencia del dinero y por ello fue inhabilitado del servicio público por 3 años. 20. Es público el video en donde la profesora Delfina Gómez reconoce que descontó a los empleados del municipio de Texcoco un diezmo que era destinado a la formación del partido Morena. Pero no es todo. En 2017 fueron detenidos por autoridades federales 2 sujetos sospechosos de nombre Abelardo Alvarado y Rey Adolfo Terán, quienes viajaban con una maleta que contenía en total 11 millones de pesos. Los hombres eran colaboradores cercanos a la candidata de Morena al gobierno mexiquense. Luego se supo que el dinero había sido recaudado para la campaña de López Obrador. 21. Bueno, vamos aquí a otro corte. Les ofrezco una disculpa, nos vamos a un corte en Cuadrante Digital 107.1 FM y también, bueno, pues en el espacio de Sistema TVK, Canal 6 de televisión. Bueno, le estaba platicando que 21, junto con Delfina Gómez, también aparecen como recaudadoras de AMLO la señora Eva Cadena y Rocío Nale. El video de Eva Cadena también es parte de las pruebas irrefutables de las raterías de AMLO. Resulta que la ex candidata de Morena a la presidencia municipal de Las Choapas en Veracruz aparece en un video donde recibe millones de pesos para la campaña de López Obrador. 22. En el itinerario político del 23 de noviembre de 2008, titulado La llave de AMLO, denunciamos un escándalo que involucra a López Obrador y al gobierno federal. Resulta que el hoy presidente usaba una tarjeta llave para no pagar el peaje de las carreteras. ¿Pero qué creen? Que en uno de los frecuentes viajes por el país, la entonces Policía Federal de Camino le decomisó la tarjeta a López Obrador, ya que no estaba su nombre. Sí, Obrador amenazó con hacer un escándalo, ya que dicha tarjeta era de la diputada Sonia Ibarra, en aquel entonces legisladora del PRD y esposa del exdirigente Guadalupe Acosta Naranjo. 23. En otro itinerario político, ahora del 4 de octubre de 2007, titulado Combate AMLO a los chuchos, revelamos que en esa fecha se vivía una feroz pelea entre López Obrador y los dirigentes del PRD. El pleito fue producto del enojo de diputados federales y senadores del Partido Amarillo, ya que se les había obligado a entregar el 20% de la dieta, el salario, a la causa de López Obrador. Los senadores y diputados rechazaron el pago del diezmo y por eso muchos pues dejaron de recibir el apapacho del amado líder López Obrador. 24. En el itinerario político ahora del 3 de junio de 2008, denunciamos que todos los contratos de poder del PRD son obligados, todos los centros de poder del PRD son obligados al moche a favor de López Obrador. Sí, las cámaras de diputados y senadores, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, los gobiernos municipales, los congresos locales y los gobiernos estatales del PRD y todos sus funcionarios debían pagar tributo a López Obrador. 25. Y la joya de la corona es la estafa de López Obrador, la estafa presidencial conocida como la rifa del avión, sin que se rife ningún avión. ¿Sí? El mayor insulto de extorsión de Estado. Hasta aquí, solo 25 casos. Amigos, más claro, ni el agua. Más documentado, no se puede. 25 extorsiones, 25 corruptelas de López. Ezequiel Rolón, puro dolido, desilusionado, porque de repente salen estos tipos queriendo desprestigiar a este gobierno. Ezequiel, no queremos desprestigiar a este gobierno. Este gobierno ya se desprestigió solito. No necesita ayuda. Si crees que ahí están documentadas 25 fraudes, 25 extorsiones, por el que dijo que iba a ser el zar anticorrupción, ahí está.
no necesita que nadie lo desprestigie, solito se desprestigia. ¿Sí? Y si eso fuera poco, pacientes de mieloma múltiple entregaron 280,000 firmas para exigir que su enfermedad sea considerada en la lista de gastos catastróficos. Si ya no les dan para el cáncer, no les dan para el SIDA, tampoco les van a dar a ellos. Que esta pandemia nos iba a caer como anillo al dedo, eso no lo dijimos nosotros, eso lo dijo él. ¿Quién está más desprestigiado? ¿Quién lo desprestigia? Él solito se encarga de eso. Dice, porque nunca hablaron de Borolas o de Peñanengo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Ezequiel, en el programa de la hora del búho, me tocó nada más el sexenio de Peña Nieto. También hablamos, ¿eh? Lo bueno, lo regular y lo malo y lo super malo. Aquí, por desgracia, Ezequiel, dime una cosa buena. Una. No 5, no, una. José Luis Cruz Álvarez ya era asesino. ¿Cuántas vidas no debe? Ya el cacas. Pues en vía de mientras debía la de su hermano, la de un amigo de la escuela, y ahorita es copartícipe de las muertes de niños con cáncer y de muertes por COVID. En vía de mientras. San Pisa, el cacas no cumplió con convertir a México en Dinamarca, pero convirtió a Tabasco en Venecia. ¿Sí? Y está convirtiendo a México en Venezuela. Y está convirtiendo a México en la Cuba continental. Martín, Fernando Gómez, un saludo. José Luis Cruz Álvarez, pues puro marranero en la política y la sociedad peleándose por los partidos en las votaciones. Y ellos en la silla riéndose de los pobres, vulnerables indígenas. José Luis, con toda la razón del mundo. Con toda. Sonia Neira nos dice, ¿de qué otra forma? Muy fácil. El 6 de junio del 2021 es la oportunidad que tiene México de no convertirnos en la Cuba continental. ¿Cómo? No dándole el poder del Congreso a López. ¿Cómo? No votando por Morena. Así de fácil. No votando por Morena. Vuelve el pueblo a votar por Morena, pese a que le estén comprando el voto para Morena. Y el Congreso, a la iniciativa que mande López, el Congreso dice que sí por mayoría. Nada más por eso. Que hay que quitar la casa, los refugios de mujeres violentadas. Morena lo aprobó. Hay que quitar las guarderías, Morena lo aprobó. Hay que quitar los fideicomisos, Morena lo aprobó. Que hay que quitar el Fonden, Morena lo aprobó. ¿Por qué? Porque así se indica su patrón. Los diputados no están para el beneficio de quienes votaron por ellos. Están al servicio, sumiso de López. Ernesto Saldívar, mi estimado Julio, un fuerte abrazo, bendiciones y muchas oraciones para ti y tu familia hoy y siempre. Ernesto, mil gracias. Sonia Neira también está recomendando las criptomonedas. Sonia, yo me sumo a ese grupo de personas que desconocemos cómo se manejan lo de las criptomonedas. Se habló hace un par de años que era una excelente inversión, una excelente forma de generar más intereses con nuestro dinero, pero creo que la gran, inmensa mayoría de hombres y mujeres en México no sabemos, y yo sí me apunto, cómo funcionan las criptomonedas. Aquiles Ángeles, maestro, ¿qué opina de las criptomonedas y su uso? Muchas gracias por lo de maestro Aquiles. Como se lo decía yo a Sonia, no entiendo qué son.
cómo se adquieren, cómo se manejan. Dicen que generan unos intereses muy atractivos para los tenedores, pero no lo sé. Y gracias al sexenio pasado, gracias al expresidente Peña, no nos quisieron informar, ¿eh? Algo a tener de bueno, donde nuestros pinches políticos no quieren que nos enteremos. Coco Izquierdo, yo por lo pronto estoy haciendo lo que dice el ingeniero y señorón Lozano. Sí, Coco, ya somos muchos los que vamos a una tienda departamental o vamos a donde nos cobren el IVA lo mínimo posible. Vamos al tianguis, vamos al mercado, vamos a la tiendita de la esquina, a donde no se paga el IVA, para que vean que el pueblo ya se hartó. Un saludo para María Aguilar. Coco Izquierdo, ahí se... San Pisa, ni Morena ni sus satélites fuera el chavismo de México. Sí, obviamente. Estamos hablando de los satélites, que 3 de ellos valen madre. El Verde Ecologista, el Partido del Trabajo. En esta ocasión, por primera vez en la historia, vuelven a violar las leyes. Un partido de nuevo ingreso, como el de la maestra de la CENTE, del CENTE, y otro partido más que son de nuevo registro. En la primera ocasión que tengan la posibilidad de utilizarse ya como partidos políticos, no pueden hacer alianza. La ley electoral se los prohíbe. La maestra, el Esther Gordillo. Y la otra, que tampoco debieron de haberle permitido el acceso a un partido político, porque estuvo patrocinado por la Iglesia Católica. Y nuestra ley dice laica. Yo soy católico, pero si nos vamos a aplicar la ley, vamos a aplicarlo con parejo. Fue un partido que perdió el registro en el 18 lo perdió, y ahorita se volvió a inscribir, ya volvió a tener registro, no me acuerdo, muy semejante el nombre que tenía antes, pero no debería. No le deberían de haber dado el partido, porque estuvo patrocinado por la Iglesia Católica. Punto. Y el Bester Gordillo, por tener de su lado al CENTE. Dice Coco Izquierdo, Haylik, ¿usted no cree que esas elecciones ya están más que amañadas? Coco, ya están compradas muchas intenciones de voto, muchas. Pero lo mismo hubiéramos podido pensar hace un par de meses, mes y medio, 2 meses, que fueron las elecciones en Hidalgo y en Coahuila. O sea, va a arrasar Morena. Pues en ninguno. En Coahuila, ni siquiera una diputación. En Hidalgo, muy pocas diputaciones, pero carro completo para el PRI. Y lo hubiéramos creído, y sobre todo en Coahuila por los Moreira, que iba a perder el PRI y que iba a ganar como consecuencia Morena. Ha sido tan paupérrimo el gobierno fatal de López, que en un estado tan dañado por los Moreira y por el PRI como consecuencia, haya ganado el PRI. Lo que pasa es que los coahuilenses se dieron cuenta de que este güey está mal de la cabeza. Así de fácil. Y dijeron, no corremos ese riesgo. Ahora sí que utilizaron otro dicho: más vale malo conocido que bueno por conocer. Porque así habrán pensado muchísima gente en las elecciones del 18. Ya estamos hartos del PAN, ya estamos hartos del PRI, pues vamos a darle la alternancia a Morena. Pues resultó peor de lo peor. Sonia Naira, en Google pueden ver sobre las criptomonedas. En un rato lo revisamos, Sonia. Maritere Fraga, buenas tardes. El ingeniero Lozano
comentó el día de ayer que en la página de Frena Oficial iba a estar la información de las criptomonedas. Y que conste que no me pierdo ningún video de Gilberto. El día de ayer no lo revisé. Berta Alicia Rivas, qué lamentable la situación de México. Todos sentados esperando que pase el milagro sin moverse, sin hacer fuerza común, sin política, solo con el afán de sacar a esos nefastos. Saludos y gracias. Y gracias por sus comentarios tan atinados. Bertita, muchas gracias por tus palabras. Todos tenemos que hacer un algo. Ya basta del tiempo que teníamos que quedarnos callados, sumisos y esperando la decisión del patriarca del pueblo. A este güey lo quieren ver como el Mesías, no, es el traidor a México. A este güey lo quieren ver como el redentor, no es ningún redentor. Es un tipo enfermo de poder. Por las buenas, por las malas, o como decía yo en mi despacho, o a huevo. No me hacen caso, quemo pozos petroleros. No me hacen caso, voy y tomo el Zócalo de la Ciudad de México. No me hacen caso, tomo Reforma, Avenida Juárez, Hidalgo y el Zócalo. A ver, todo es por la fuerza, porque tiene una enfermedad de poder. Aparte que es un mentiroso y un misógino. Es lo peor de lo peor. Pues vamos a ver cómo, pero todos tenemos que hacer un algo. Aquí en GB Radio y Radio Tepoztlán, desde esta trinchera, pegarle. O sea, ustedes nos hacen el favor de que cada vez que hay un programa de la hora del búho, compártanlo para que lleguemos a más y a más. A lo mejor llegamos a 10 más y a lo mejor podemos. No convencer, porque aquí no es cuestión de convencer absolutamente a nadie. Ponerle los elementos bastantes y suficientes para que vean que lo que nosotros estamos hablando no son falsedades, no son mentiras, no son utopías como las que salen diario de Palacio Nacional. Son situaciones reales que estamos viviendo día con día. Y que por favor, sobre todo el primer video de Carlos Loret, en donde dice, todas las cosas que dijo son falsas. La pandemia ya está controlada, eso lo dijo en mayo, ya está controlada. Mayo es el 5º mes, estamos en el 12, hace 7 meses que estaba controlada. Nada más que ahora, por desgracia, hay más muertos que nunca. Ya la saturación de los hospitales, ya antes de llegar a un hospital hay que llamar al 911 a ver dónde hay una cama con respirador. Ya no están, ya están acabadas. Ahora dice, AMLO pide evitar reuniones y salir a la calle, evitar reuniones y salir a la calle en época navideña. No nos decía que eran abrazos. Ahí está y él lo decía. Ahorita lo dice, mañana se lo olvida y lo niega, ¿no? Yo nunca dije eso. Eres un payaso farsante, mentiroso y mitómano. Así de fácil. ¿Qué hay que hacer? Pues muy sencillo. Vamos a tratar de convencer a nuestros familiares, amigos, allegados. No de convencer, de explicarles qué es lo que está pasando en nuestro país. Y tratar de ser una fuerza común. Todos unidos contra López. Berta Alicia Rivas, Brambila, deberíamos hacernos como en Michoacán, en Xerán, ir cerrando filas y dejar fuera a esa bola de zánganos de los políticos. Saludos desde Guadalajara, muchas gracias a la perla de Occidente. Hay que ir cerrando círculos. Y lo que les hemos comentado, unidos. No hay quien nos pare. La solución somos todos. Todos contra AMLO. Queremos un México libre. Un México sin mentiras y falsedades. Un México que tenga un crecimiento económico. Un México que no, por un pinche capricho de un loco, diga, hay que derribar 800 hectáreas de bosque.
No que nos digan que hay 280,000 firmas de pacientes con mieloma múltiple que están sentenciados a muerte. Tuvo un suegro de joven que tenía mieloma múltiple. Qué enfermedad tan patética. Vi el sufrimiento de él y de su familia. Y que digan, por favor, pasen los gastos catastróficos. Les van a decir que ni madres, no hay dinero. Hay dinero para el Tren Maya, para Dos Bocas, para el aeropuerto, o para cualquier pinche capricho que a este güey se le ocurra. Pero no hay para enfermedades. No hay para los niños con cáncer. No hay para las mujeres con cáncer mamario y cervicouterino. No hay para casas de protección para mujeres violentadas. No hay para guarderías. No hay para desastres naturales. ¿A dónde va a quedar todo ese dinero? En manos de unos cuantos políticos de los que dijeron que se había acabado la corrupción y que son los más corruptos en la historia de México. Tulipat, evitar salir a la calle y el centro de la Ciudad de México, parece que no existe la pandemia. Mucha gente de los que están ahí, Tuli, hacen lo que dice el presidente. El cubrebocas, ni madres. No lo utilizan. Porque él dice que no lo utiliza. Y el florero ese que sale, Gatell, pues, a veces sirve y a veces no. Increíble, increíble. Amigos, amigas, mil gracias. Les recordamos que dentro de unos 5 minutitos en Facebook ya pueden repetir el programa. Mil gracias. Si les gustó, compártanlo. Si les gustó, una palomita para que llegue a cada vez más y más personas. Su servidor y amigo Eliseo Gisbert, el Búho, les agradece infinitamente, deseándoles que pasen una excelente tarde y un muy feliz inicio de semana. Muchas gracias. Buenas tardes.